Buen día, jóvenes estudiantes de quinto año de secundaria. Les habla el profesor Juan Carlos Cantoral Vilches, profesor del curso de aritmética. Ya como nosotros conocemos, nuestro país está pasando por una pandemia en la cual requiere del apoyo de todos nosotros para poder superarlas. Hay que tener muy presente las indicaciones que el Ministerio de Salud nos da para que nosotros podamos combatir bien, de una manera adecuada y correcta esta pandemia. En este tema, en este curso de aritmética, vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de lógica proposicional, en la cual vamos a ir viendo la diferenciación entre lo que son enunciados, proposiciones, los tipos de proposiciones que nosotros tenemos, también el uso, ¿correcto? El uso y el significado de cada uno de los conectores lógicos que nos permiten unir alguna de estas proposiciones, así como también la evaluación de los mismos dentro de una tabla de verdad. Así que, sin más preámbulo, iniciamos nuestra clase. Bien, iniciamos entonces nuestra parte teórica. Nuestro tema, ya lo sabemos, es lógica proposicional. Aquí lo que vamos a hablar es de la lógica, con sus definiciones, y de lo que también es el estudio de las proposiciones. ¿Correcto? Empezamos entonces por definir qué cosa es la lógica. Cuando nosotros hablamos de algo que es lógico, hablamos de algo que es coherente y estructurado. Entonces podemos definir nosotros a la lógica como una ciencia formal, una rama de la filosofía que estudia los principios y las estructuras del pensamiento. También nosotros podemos decir que es un sistema que permite verificar si un razonamiento, si un argumento es o no es válido. ¿Correcto? La lógica tiene como finalidad el estudio de la razón en el conocimiento. Cuando hablamos de lógica, tenemos que dividir la lógica en dos partes. La primera, una lógica formal o aristotélica, ¿correcto? Es aquella lógica en la que se dedica al estudio de las inferencias mediante la construcción de lenguajes formales, sistemas deductivos y semánticas formales. Y una segunda parte, un segundo tipo, que es la lógica simbólica o también llamada lógica matemática o comúnmente llamada lógica proposicional, ¿correcto? Aquí hablamos de lógica simbólica porque vamos a ver que en este tipo de lógica se va a trabajar con bastantes símbolos, ¿ya? Y es una lógica, también se llama lógica proposicional porque esos símbolos van a relacionar proposiciones. Por eso es que la lógica proposicional, esta lógica se basa en la aplicación de símbolos por medio de tablas de verdad que nos permiten ver lo verdadero o falso de las proposiciones. Entonces empezamos con lógica proposicional. ¿Qué vendría a ser la lógica proposicional? Como ya lo hemos mencionado, la lógica proposicional es la que se va a encargar de trabajar con las proposiciones y poder analizar su validez, ¿correcto? Y una proposición, hay que tener presente, se va a diferenciar bastante de un enunciado, ¿correcto? Un enunciado es cualquier expresión que nosotros podamos dar, pero una proposición es algo muy particular. Una proposición es un enunciado en el cual se le puede asignar un valor de verdad, es decir, cualquier enunciado que pueda ser verdadero o que pueda ser falso, ¿correcto? ¿Ya? Entonces nosotros vamos a definir así a una proposición como aquel enunciado que puede asignársele un valor de verdad. Si yo no le puedo asignar un valor de verdad a ese enunciado, pues por lo tanto no es una proposición, ¿correcto? Y aquí vamos a de repente colocar algunos ejemplos de lo que es proposiciones. París es la capital de Francia, ¿correcto? Nosotros conocemos por el curso de sociales, ¿correcto? Nosotros conocemos que pues París sí es la capital de Francia. Por lo tanto, como a este enunciado yo le puedo asignar un valor de verdad, pues por lo tanto se convierte en una proposición. Y por lo tanto entonces nosotros aquí podemos decir incluso que París sí pues es la capital de Francia. Como yo puedo definir que esta expresión, este enunciado es verdadera, por lo tanto se convierte en una proposición. Otro ejemplo. Roger Federer es el mejor tenista de la historia. Bueno, para los amantes del tenis, ¿correcto? Ellos podrían de repente afirmar que esta expresión podría ser correcta. Y por lo tanto, como yo le puedo asignar un valor de verdad, pues esta expresión viene a ser una proposición porque es verdadera. ¿Correcto? Tercer ejemplo, Machu Picchu está situado en Bolivia. Bueno,
todos como peruanos sabemos que Machu Picchu no está situado en Bolivia. Como nosotros sabemos que eso es una expresión falsa, entonces también es una proposición, porque tiene asignado un valor de verdad, el cual todos sabemos que es falso. Estos tres ejemplos son ejemplos de lo que es proposiciones, aquellas expresiones, aquellos enunciados en las cuales tú puedes asignarle un valor de verdad, porque se conoce, ¿correcto? En cambio, veamos ahora cuáles serían ejemplos de aquellas expresiones que no son proposiciones. Por ejemplo, cuando se te hace la pregunta, ¿cómo te llamas? Cuando hace la pregunta, ¿cómo te llamas?, no se puede afirmar, no se puede responder como un verdadero o como un falso. Por lo tanto, entonces, al no poder afirmar, ¿correcto?, si es verdadero o falso por ser una pregunta, no es una proposición. Segundo ejemplo, deseo que seas feliz. Deseo que seas feliz. Yo puedo darle como respuesta un valor verdadero o un valor falso. Por lo tanto, no, porque solamente es un deseo. Y un deseo pues no tiene un valor de verdad. ¿Correcto? Y por último, por ejemplo, Caperucita Roja falleció en España. De repente algunos podrán decir profesor falso. De repente otros podrán decir profesor verdadero. ¿Sí se le puede asignar? No. Porque Caperucita Roja, correcto, no es un personaje real. Caperucita Roja es un personaje ficticio. ¿Correcto? Por lo tanto, al ser un personaje ficticio, tú no puedes afirmar algo de aquello que no se conoce. Tú no puedes decir verdadero o falso de aquello que no se conoce. Por lo tanto, esto tampoco es una proposición. ¿Correcto? Bien, continuamos entonces con lo que es las proposiciones y ahora vamos a indicar, pues, como ya lo habíamos visto en una primera parte, que este tipo de lógica, que la lógica proposicional también se llama lógica simbólica, porque las proposiciones se van a representar, sobre todo las simples o atómicas, se van a representar mediante letras minúsculas del abecedario. A estas letras se les va a denominar variables proposicionales. Y ahí tenemos los ejemplos anteriores que ya habíamos visto en el caso de proposiciones, ¿ya?, que cada una de ellas yo les puedo asignar una variable proposicional. Clases de proposiciones. Tenemos dos clases de proposiciones. Nuestra primera, la proposición simple o atómica, aquella proposición que solamente nos da un solo significado y que no usa en ella algún conector lógico, incluyendo el adverbio de negación no. Por ejemplo, usemos los tres anteriores. París es la capital de Francia, Roger Federer es el mejor tenista de la historia, Machu Picchu está situado en Bolivia. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasaría, profesor, si yo tengo de repente París no es la capital de Francia? ¿Seguiría siendo una proposición simple o atómica? Pues no. Al utilizar ya el término de negación, el adverbio de negación, el término no, ya se convierte en una proposición más compleja. ¿Correcto? Ya no es una proposición simple. Recuerden que la proposición simple no usa conectores lógicos y tampoco usa el adverbio de negación no. Proposiciones compuestas, también llamadas proposiciones moleculares. Estas proposiciones se obtienen uniendo dos o más proposiciones simples mediante un enlace llamado conectivos lógicos. Y estos conectivos lógicos pueden ser el y, el o, el entonces, ¿correcto?, incluyendo los adverbios de negación. Por ejemplo, tenemos dos proposiciones simples. Simón es un hombre trabajador, con P, y Simón es una persona agradable. Por lo tanto, si yo quiero formar una proposición compuesta a partir de estas dos simples, voy a usar un conector lógico. Simón es un hombre trabajador y una persona amigable. ¿Correcto? Me doy cuenta que el operador que está uniendo, o el enlace que está uniendo a estas dos proposiciones simples, es el conectivo lógico y. ¿Correcto? Que luego vamos a ver más adelante cómo se llama este conectivo lógico y cuáles serían sus resultados en la tabla de verdad. Conectivos lógicos. Estos conectivos lógicos nos van a permitir a nosotros poder vincular las proposiciones simples, ¿correcto? Nos va a permitir vincularlas y poder tener una proposición un poco más compleja, ¿correcto? Estos conectivos lógicos van a estar representados por un símbolo, ¿ya?, y un nombre que representan la función que estos van cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, Ana Paula se va a Barranco o se va a Miraflores. Es un ejemplo de una proposición compuesta, en la cual aquí podemos reconocer que hay un operador. Tenemos, por ejemplo, primero que Ana Paula se va a Barranco, es una proposición simple, la cual nosotros le vamos a determinar con una letra P. Se va a Miraflores,
una letra Q, estas dos proposiciones simples se unen mediante un enlace que es el operador O, ¿correcto? Otro ejemplo, si saca 15 en su examen, entonces aprueba el curso. Saca 15 en su examen, primera proposición. Aprueba el curso, segunda proposición. Por lo tanto, entonces, ¿qué operador me está uniendo a estas dos proposiciones? Me está uniendo el operador sí, entonces. Ese sí, entonces, pues, me hace referencia a un conectivo lógico llamado condicional. ¿Correcto? Ahorita vamos a ir viendo uno a uno cada uno de estos conectivos lógicos. A ver, estos conectivos lógicos, ya como nosotros hemos visto, van a representarse mediante algunos símbolos y van a tener un nombre, ¿correcto?, que representa en la función que estos van a cumplir. Y aquí tenemos un ejemplo de los conectivos lógicos más comunes. El I, aquí está su denotación, ¿correcto? Este I se le llama conjunción. También tenemos el operador conectivo lógico O, al cual nosotros le llamamos disyunción débil, está representado como un I al revés. Tenemos el O, expresión O, con un triangulito cuya simbolización es el triángulo, es llamado una disyunción fuerte. El sí entonces, que es una implicación, comúnmente llamado condicional. El sí y solo sí, con doble flechita, llamada equivalencia, comúnmente llamado bicondicional, y el no es cierto que ya nosotros lo conocemos y ya lo hemos mencionado, que hace referencia pues a una negación, al adverbio de negación. Vamos a ir viendo uno a uno estos conectivos, ¿correcto? Pero para eso, para poder analizar estos conectivos y los valores que de repente nos puedan arrojar, vamos a ir viendo el estudio de los valores de verdad de una proposición. Por ejemplo, cuando tenemos una proposición simple, ¿ya? Cuando tenemos nosotros una proposición simple, nosotros somos conscientes de que esa proposición simple tiene dos opciones. Puede ser verdadero o puede ser falso. Y eso se va tornando con más posibilidades dependiendo de la cantidad de proposiciones simples que se van a unir con estos conectivos lógicos. Y para ello nosotros vamos a hacer uso de algunas tablas, ¿correcto? Algunas tablas de verdad, que no son otra cosa que las representaciones gráficas, ¿ya?, de los valores de verdad y de todas las posibilidades que se pueden tener desde las proposiciones simples hasta las proposiciones más complejas o también llamadas proposiciones compuestas. Por ejemplo, yo le mencionaba cuando teníamos una proposición simple, ¿correcto? Tenemos solamente dos posibilidades de resultado, que sea verdadera o que sea falsa. Pero ¿qué pasa si yo tengo ahora dos proposiciones? Entonces ya mis posibilidades para poder analizar, ¿correcto?, cada una de ellas va cambiando. Por ejemplo, la primera, que ambas sean verdaderas; la segunda, que sea verdadera o falsa; la tercera, que sea la primera falso y el otro verdadero, o que ambos sean falsos. Y cuando yo tenga tres proposiciones, nuestra tabla se vuelve un poquito más compleja todavía, porque la cantidad de posibilidades ahora va a seguir aumentando. En la primera nos hemos dado cuenta que solamente tiene dos opciones, 2 a la 1. En la segunda tiene 4 opciones, 4 posibilidades, 2 a la 2. Y en la tercera pues tiene 8 posibilidades, 2 a la 3. ¿Qué podemos darnos cuenta aquí? ¿A qué conclusión podemos llegar? Que el número de proposiciones te va a indicar el número de posibilidades, ¿correcto? Te puede dar como consecuencia el hallazgo del número de posibilidades presentes en tu tabla de verdad. Y ese número de posibilidades se obtiene elevando el 2 al número de proposiciones que tú tienes. Por ejemplo, si tienes una sola proposición, 2 a la 1. Si tienes dos proposiciones, 2 a la 2. Si tienes 3 proposiciones, 2 a la 3, y así sucesivamente. Viendo ya esto de las tablas de verdad, ya podemos ir viendo uno a uno nuestros conectivos lógicos. Y empecemos por el adverbio de negación. La negación es un tipo de proposición que ya hemos visto, un tipo de proposición compuesta, en la cual pues negamos nosotros toda una expresión, o decimos que toda una expresión no es verdad o no la afirmamos. Para esto nosotros vamos a utilizar un operador, que es este símbolo, o que también se representa de este otro y se llama negador. Ejemplo, todo número elevado al cuadrado es positivo. Si nosotros lo negamos a esa expresión, al cual nosotros le vamos a denominar P, pues decimos nosotros, no todo número elevado al cuadrado es positivo. O no es cierto que todo número elevado al cuadrado es positivo. ¿Correcto? Cuando se niega una proposición compuesta, se niega, en el caso de una compuesta, porque el ejemplo que hemos visto es una simple, en el caso de una compuesta se niega el operador de mayor jerarquía en dicha proposición. Por ejemplo, no es cierto que Pablo fue al banco y retiró dinero.
¿correcto? Ahí estamos nosotros negando toda una expresión. ¿Qué operador es el que estamos negando nosotros? ¿Estamos negando solamente que Pablo fue al banco? No. Estamos negando toda la expresión. Estamos negando el operador de mayor jerarquía. Y ese operador es el operador y. Es decir, cuando yo lo represente simbólicamente, lo represento de esta forma. ¿Correcto? Ahí está Q y R, pero la negación sería negación ¿de quién? De Q y R. Es decir, niego toda esa proposición compuesta. Tabla de valores de verdad para la negación. Si tenemos las dos opciones para una proposición, un verdadero y un falso, su negación ya es algo sencillo, un falso y un verdadero. Siguiente. La conjunción. La conjunción me permite a mí unir dos proposiciones con el conectivo y el cual su símbolo es este operador y ese símbolo se llama pues conjuntor, ¿correcto? Como ejemplo, Jorge viajó a Madrid y Luis viajó a Quito. Tenemos aquí nosotros dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q, ¿correcto? Y la representación simbólica de toda esta proposición, que es una proposición compuesta porque tiene dos proposiciones simples, pues vendría a ser P y Q, ¿correcto? Esa es la conjunción. Ahora, esta conjunción también puede ser reemplazada, o este término y también puede ser reemplazado por otros términos, como por ejemplo el sin embargo, el pero, el aunque, el además, el no obstante. Son algunos términos equivalentes a el término y, ¿correcto? Cada vez que los veamos, lo representamos con una conjunción. Veamos ahora sus valores en la tabla de verdad. Tenemos dos proposiciones, ¿correcto? Cada una de ellas con su valor de verdad asignado, con todas las posibilidades que podemos tener con estas dos proposiciones, y vamos a ver algo característico en esta conjunción. Esta conjunción va a tomar el valor verdadero cuando ambas proposiciones sean verdaderas, y luego para las demás va a tomar un valor de falso, ¿correcto? Entonces recordar, esta proposición y va a tomar el valor verdadero cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Disyunción débil o inclusiva, ¿correcto? Es aquel operador el cual nosotros lo vamos a poder reconocer mediante el conectivo o y cuyo símbolo es la inversa de una conjunción. Este símbolo se llama disyuntor. Por ejemplo, Eliana viajará a Quito o a Esmeraldas. Por ejemplo, aquí tenemos viajará a Quito una proposición, viajará a Esmeraldas otra proposición. Su simbolización es el R o S, ¿correcto? ¿Cómo lo trabajamos en la tabla de verdad? Igual que en el anterior, distribuimos nuestras posibilidades, aquí para dos proposiciones, y el resultado de este conector nos va a dar lo siguiente, es algo muy característico. Nos va a dar como resultado un falso cuando ambas proposiciones pues sean falsas. Y las demás opciones van a ser lógicamente verdaderas, ¿correcto? Una disyunción fuerte o también llamada disyunción exclusiva. Esta disyunción es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se van a relacionar mediante una doble O, ¿correcto? Su símbolo es un triangulito y se llama disyuntor fuerte. Por ejemplo, o Ricardo radica en Cuenca o en Muisne. Ricardo radica en Cuenca, P, una proposición simple, en Muisne, Q, ¿correcto? Su simbolización vendría a ser P triangulito Q. Ese triangulito Q también puede ser representado mediante este otro operador. Estos son representaciones simbólicas equivalentes, ¿correcto? ¿Cómo es su trabajo en la tabla de verdad? Igual que en los anteriores casos, aquí hay una característica muy importante. Esta tabla de verdad me va a arrojar valores verdaderos cuando las proposiciones tengan valores contrarios, ¿correcto? Tengan diferentes valores de verdad. Y me va a arrojar valores falsos cuando las proposiciones tengan los mismos valores de verdad. Condicional. Si en un enunciado aparecen los términos sí, entonces, estamos frente a un conector llamado condicional, el cual simbólicamente se representa mediante una flechita y se llama pues implicador, ¿correcto? Ejemplo, si 12 es un número par, entonces es divisible entre 2. Aquí aparece 12 es un número par, es divisible entre 2 y están unidos mediante el sí y el entonces. ¿Correcto? Lo que acompaña al sí se le llama antecedente y lo que acompaña al entonces se le llama consecuente. Su representación simbólica es P flechita Q. ¿Correcto?
En la tabla de verdad, este operador implicador, ¿correcto? Esta condicional tiene un resultado también muy característico. Este resultado va a ser falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿correcto? Y los demás casos vendrían a tomar un valor verdadero. Bicondicional lo vamos a reconocer cuando aparece en nuestros enunciados el conectivo sí y solo sí, ¿correcto? Cuyo símbolo es la doble flechita. Se le llama bicondicional porque es una condicional de izquierda a derecha y también una condicional de derecha a izquierda, ¿correcto? También llamado este operador doble implicador. Un ejemplo, Baltra es una isla, sí, solo sí, está rodeada de agua. Entonces tenemos Baltra es una isla, proposición simple, está rodeada de agua, otra proposición simple, pero como están unidos por el operador sí y solo sí, su representación simbólica es mediante ese doble implicador, ¿correcto? Y en cuanto a su tabla de verdad, también toma un valor característico. ¿Te acuerdas que en la condicional, ¿correcto? En la condicional teníamos que de izquierda a derecha, primero verdadero, derecha falso, resultado falso. ¿Correcto? Entonces significa que si los dos son distintos, el resultado es falso, pero si los dos son verdaderos o los dos son falsos, el resultado es verdadero. Conclusión, la bicondicional es verdadera cuando ambas proposiciones sean iguales. Y si ambas proposiciones toman valores distintos, pues el resultado es falso. Y aquí terminamos todo este bloque teórico mostrando un resumen en una tabla de verdad de los resultados para dos proposiciones de los operadores de los conectores lógicos que nosotros hemos visto. La negación, de la conjunción, de la disyunción débil, la disyunción fuerte, de la condicional y de la bicondicional. Recordar por favor los resultados de cada uno de ellos para dos proposiciones porque lo vamos a ir empleando en nuestro siguiente video, en nuestro siguiente bloque, que es sobre la solución del resolviendo en clase.